El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos y que mediante tu Espíritu Santo habitas en medio de nuestros corazones. Tu palabra dice que nuestro cuerpo es el templo donde mora tu Espíritu Santo y es un privilegio para nosotros y un honor grande poder contar contigo siempre. Esto es algo que necesitamos hacer de manera voluntaria. Por eso tú dices, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Bueno es saber que tú eres un Dios fiel, que siempre estás a la puerta de nuestro corazón esperando que tomemos esa decisión de invitarte a entrar a nuestra vida, a nuestra casa, y que tú tomes el control total y absoluto de lo que pensamos, de lo que anhelamos, de lo que sentimos. Hoy abrimos nuestro corazón, mi Señor amado, y te pedimos con todas las fuerzas de nuestro ser que tú vengas y te quedes a morar en medio de nosotros. Que no haya un área de nuestra vida reservada para nosotros, sino que tú inundes todo nuestro ser con tu luz y que toda tiniebla que haya en medio de nuestra vida sea disipada por el poder de tu Santo Espíritu. Que así como la zarza que vio Moisés, que ardía y no se consumía, de la misma manera la pasión por ti arda en nosotros y nunca se extinga, que podamos sentir eso que pudo experimentar el profeta Jeremías cuando dijo, hay un fuego dentro de mí, traté de resistirlo, pero no pude. Que ese fuego, Señor, haga que nosotros cada día ardamos de pasión por ti, que cada día, Señor, nos enamoremos más de ti, de tu palabra, de esta comunión contigo que nos enriquece tanto. Es una bendición inmensa poder comenzar el día diciéndote, Papito Santo, aquí estamos, muy agradecidos por el día que nos regalaste, por la nueva oportunidad que nos das de enfrentar un nuevo día, un nuevo desafío. Nosotros no sabemos con qué nos vamos a enfrentar, pero descansamos en tu palabra, que dice que los pensamientos que tú tienes acerca de vosotros, de nosotros, son pensamientos de bien y no de mal, para darnos a nosotros el futuro que esperamos. Gracias por rescatarnos, gracias por hacer de nosotros nuevas criaturas. Confesamos, Dios amado, lo que la palabra tuya ha hecho en favor de nuestras vidas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, gracias, amado, porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Gracias porque está escrito que tu presencia estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, y confiamos que la presencia tuya está en medio de nosotros. Juan lo dijo: al principio era el Verbo, la palabra era con Dios y la palabra era Dios, y hoy tenemos el privilegio de estar en contacto nuevamente con tu palabra llena de vida, llena de espíritu. Abrimos nuestros corazones para que tu palabra pueda hallar cabida en nosotros. Porque aquí lo más importante es eso, es tu palabra. Cielo y tierra pasa, mas tu palabra no pasa. Ayúdanos a atesorar tu palabra en nuestro corazón y a poner nuestra mirada en el mensaje y no en el mensajero. Porque importante no es quien predica, sino lo que se predica, tu palabra. Y aquí hemos venido a tener comunión contigo. Y donde hay dos o más reunidos en tu nombre, allí tú estás, y confiamos en que la presencia tuya está aquí. Tú nos estás visitando a cada uno de nosotros en los diferentes lugares donde nos encontramos. Confiamos, Dios amado, en que donde la presencia de tu Espíritu Santo está, allí hay libertad. Oramos para que esa libertad venga, para que toda opresión del enemigo se vaya en el nombre poderoso de Jesús. Toda opresión de temor, toda inseguridad, todo desánimo se va. Toda voz del enemigo que quiera robarnos nuestra fe es disipada en el nombre poderoso de Jesús, y que hoy podamos simplemente escuchar tu voz. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, tengan todos el mejor y más bendecido de todos los días. Que todo lo que ustedes hagan y emprendan salga bien. Me agrada mucho la vida de José, porque este hombre, aunque estaba pasando por muchas adversidades, lo habían vendido a sus hermanos como esclavo. Antes lo habían metido en una cisterna y ahí estaba en una nación lejos de su tierra como un simple esclavo. Pero dice que todo lo que este hombre hacía y todo lo que este hombre emprendía prosperaba por una sencilla razón: porque Dios estaba con él. De manera que si la presencia de Dios está con nosotros, todo lo que hagamos será prosperado. Inevitablemente confiamos en que así será. Dios me los bendiga en esta nueva jornada. Un abrazo fraterno a todos y ayúdenos a seguir llevando este mensaje de salvación, a seguir compartiendo con todos aquellos que necesitan esta palabra salida del corazón del Señor. Vamos a darle me gusta a esta transmisión y vamos a prepararnos para recibir el alimento que Dios hoy, con tanto amor, como todos los días, nos prepara para que todas sus ovejitas seamos alimentadas por Él. Gracias damos a Dios por el amor tan grande que nos tiene, porque el hecho de tener una palabra todos los días es la manifestación del amor y de la misericordia de Dios por su pueblo. Así que vamos a adorarle a Él con todo nuestro corazón, porque hay pan en la mesa para compartir. Gracias, Dios. A ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra del Señor que en cualquier lugar donde su nombre fuera recordado, yo vendré y te bendeciré. Y eso que ustedes hacen de encender su dispositivo móvil en la casa, algunos su televisor, su tablet, y empiezan a recordar el nombre del Señor y permiten que la palabra de Dios pueda fluir allí en sus hogares, la Biblia dice que Dios vendrá y te bendecirá. Y esa es nuestra oración. Que a todos aquellos que han decidido abrir la puerta de su casa para que el mensaje de Dios llegue, que la bendición del Señor no falte en sus vidas. Si Dios lo promete, así será, porque Dios no miente. Aquí lo importante, repito, no es el mensajero. Lo importante es el mensaje. Importante no es el predicador. Yo no soy nada. Soy simplemente una vasija de barro. Lo importante es lo que se predica. Ese sí es importante. Amado Dios, gracias por este honor tan grande.
de poder escuchar tu palabra. Que en nuestro corazón haya espacio como esa buena tierra para que la palabra que tú hoy traes pueda dar fruto en nuestros corazones al 100%. Ayúdame a estar atento al mensaje. Quiero recibir el mensaje. Quiero atesorar tu palabra. Habla, mi Señor, que tu pueblo ha venido a escucharte. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Muy bien. Hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado ¿Cómo hacer frente a la tentación? ¿Cómo hacer frente a la tentación? Y vamos a aprender del Maestro, vamos a aprender de Jesús. El libro de Lucas, capítulo 4, verso 2 enseña. Lucas, capítulo 4, verso 2, si alguna vez has sido tentado, este mensaje le interesa. Lucas 4:2 dice su palabra: por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, 40 días sin comer, pasados los cuales tuvo hambre. Una vez nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, la Escritura afirma que Él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y ayer estudiamos un poco al respecto acerca del desierto. Y no fue Satanás que llevó a Jesús al desierto, fue el Espíritu Santo el que lo llevó al desierto. Gracias, Espíritu Santo, por conducirnos a los desiertos. El tiempo que duró en el desierto fueron 40 días. El número 40 en la Biblia significa cambio, significa una nueva etapa, significa un nuevo comienzo. Es el tiempo de preparación de una persona o pueblo para dar un cambio fundamental. Y fueron precisamente 40 días los que Jesús fue tentado en el desierto. Miremos cómo Jesús hizo para hacerle frente a estas tentaciones. Vamos a aprender del que sabe, de Jesús. Él usó 2 secretos. Y hay un tercero por ahí que al final vamos a compartirlo también. 2 secretos que no son tan secretos. Están a la vista de todos, pero a veces no nos hemos dado cuenta. 2 secretos para eludir los embates del diablo. Así que si usted quiere hacer frente y poder vencer las tentaciones, ponga mucha atención, por favor. El primero de estos secretos es, número 1, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos para vencer las tentaciones? Número 1, necesito al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo yo no puedo vencer nada. Estoy perdido. Necesito al Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, verso 1 dice, Lucas 4:1 dice su palabra. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Noten ustedes que el desierto, la prueba del desierto no aparece sin que primero Jesús esté lleno del Espíritu. Y a veces en la vida enfrentamos tantas circunstancias difíciles, dolorosas, y queremos resolverlas en nuestra propia fuerza. Es imposible sin el Espíritu. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu fue quien le ayudó a superar la tentación. ¿Quiere superar la tentación? Necesita al Espíritu Santo. A propósito del Espíritu Santo, cuando los israelitas estaban en el exilio en Persia, el rey Ciro les dio permiso a 50,000 de ellos
para volver a Jerusalén y empezar a reconstruir el templo bajo el liderazgo de Zorobabel, quien era gobernador de Jerusalén. Durante ese tiempo de reconstrucción, Zacarías, quien era un profeta y sacerdote de Israel, recibió múltiples visiones de parte de Dios. En una de ellas, Dios le dijo lo siguiente a Zacarías y nos recuerda a nosotros en este día. A todo el que esté pasando por una prueba, el Señor le recuerda esto. Zacarías capítulo 4, verso 6. Zacarías 4:6 dice su palabra. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice, y nos dice a nosotros hoy, alguien que pueda tomar esta palabra, por favor, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con fuerza, no con ejército, sino con mi espíritu. Era un estímulo, estas palabras, para los israelitas. El Señor les aclara que no era por su propia fuerza o poder. No. Usted no podrá resolver un inconveniente en sus propias fuerzas y en su propio poder, en sus propias estrategias humanas. No. Es por el Espíritu. No podrá hacerlo con el dinero o la fuerza militar que tenga. El templo será reconstruido. Es por el poder del Espíritu de Dios. Sabe que hay victorias en nuestra vida espiritual que solo el Espíritu Santo puede darnos. Nadie más, solo Él. Esta visión animó a Zorobabel a seguir adelante, a pesar de los obstáculos a los que se enfrentaba. Y ese mismo estímulo sigue siendo válido para nosotros hoy. Romanos capítulo 8, verso 13 enseña, Romanos 8:13, dice su hermosa, bendita y exquisita palabra. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es el Espíritu. Sin el Espíritu no vas a poder cambiar. Sin el Espíritu no vas a poder superar ese obstáculo, vencer esa tentación. Es el poder del Espíritu Santo el que nos despeja el camino para obedecer a Dios y cumplir todo lo que nos ordena. No es con fuerza, iglesia, es con su Espíritu. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres conquistar? No es con tu fuerza, con tus estrategias humanas. No, yo ahora voy a hacer y voy a emprender y voy a abrir y voy a ir. No, así no es. Es con su Espíritu. Sea cual sea la tarea que tengamos que realizar, no podemos hacerlo con nuestras propias capacidades o destreza, pero sí con el equipamiento del Espíritu Santo. Ay, es que quiero cambiar a mis hijos porque han tomado el camino incorrecto. Los voy a cambiar con la cantaleta. No, es con el poder del Espíritu. Mi marido, yo lo cambio porque lo cambio. No es así, es con el Espíritu. Nuestra propia debilidad humana, yo quiero dejar ese vicio, no lo puedes hacer sin el Espíritu. Nuestra propia debilidad humana, les decía, le da a Dios la oportunidad de perfeccionar su poder que actúa en nosotros. Razón por la cual el apóstol Pablo dijo lo siguiente en el libro de 2 de Corintios, por favor, echémosle un vistazo. 2 de Corintios 12:10. 2 de Corintios 12:10 dice su palabra. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo en las debilidades. ¿Dónde más se goza?
Me gozo en las afrentas. Me gozo en las necesidades. Me gozo en las persecuciones. Me gozo en las angustias. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces sois fuerte. Esto parece raro. ¿Cómo que cuando eres débil, soy fuerte? El Señor le había dicho a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo estaba diciendo, Señor, quita este aguijón en mi carne, y es lo que uno hace. Señor, quita este problema, quita esto que me angustia, llévatelo, yo no quiero tener problemas en la vida. Y Dios dice, así no es. Bástate mi gracia, lo único que tú necesitas es la gracia. Pero es que el aguijón me duele, ¿por qué no lo quitas? No lo voy a quitar. Y no lo voy a quitar porque es que eso es lo que yo estoy usando para trabajar en tu carácter. Hay personas que dicen, yo quiero que Dios cambie mis circunstancias. Y muchas veces Dios no cambia tus circunstancias porque quiere usar esas circunstancias para cambiarte a ti. Pero la gente no quiere vivir circunstancias. Dios, oro para que tú quites todos los inconvenientes y yo no tenga ningún problema. Gloria a tu nombre. No, así no es. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y aquí está diciendo el apóstol, cuando soy débil, soy fuerte. ¿Cómo así que cuando soy débil? Claro, porque cuando tú te debilitas, Dios se fortalece en ti. Cuando tú eres el fuerte y eres el que toma las decisiones y haces las cosas a tu manera, entonces Dios no tiene nada que hacer en tu vida. Él se debilita, el poder de Dios. Ya que el Espíritu Santo actúa en nosotros como creyentes, podemos realizar las tareas que Dios nos ha encomendado y ser una luz y un testimonio para Él en el mundo. Los jóvenes corren y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. El joven, espiritualmente hablando, todo lo quiere ya. Y él corre y hace una cosa y otra, y corre, pero al final se cansa. Mas los que esperan a Jehová, ¿quiénes son? Son aquellos que han entendido que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. Miremos lo que una persona llena del Espíritu Santo puede hacer. Y ahí está en el libro de Hebreos, capítulo 11, donde aparecen todos estos grandes hombres y mujeres de fe. El hall de la fama de los hombres y las mujeres de fe. Encontramos esto, Hebreos 11:34. Personas de fe, llenas del Espíritu Santo, mira lo que pudieron hacer, pero no solos en su fuerza, sino en el poder del Espíritu. Dice que ellos apagaron fuegos impetuosos por el Espíritu que mora en ellos. Dice que evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Por qué eran ellos? No, porque Dios estaba en ellos. El Espíritu. La segunda arma que Jesús usó para vencer la tentación de Satanás en el desierto fue, número 2, la Escritura. La Escritura. Esto hay que ponerle mucho cuidado, por favor. Número 2. Me recuerdan el punto 3, por favor, para tocarlo, porque no está aquí anotado, pero es fundamental también. Vamos por el 2. El 2, la Escritura. La palabra de Dios. Jesús citó a la Escritura. Cuando Él estaba siendo tentado por el diablo, Él usó la Escritura en respuesta a las 3 tentaciones que el enemigo le hizo. Ahora esto es importante. Si el Hijo de Dios usó la Escritura para defenderse de los ataques de Satanás, ¿qué nos hace pensar a nosotros que necesitamos otra cosa para defendernos? Aquí no dice que Jesús usó el agua bendita o que le hizo la señal de la cruz al diablo. No, dice que usó la palabra. Es la palabra. Cuando el enemigo le dice que convierta la piedra en pan, esto es lo que Jesús le responde. Jesús no le dijo, diablito, vete de aquí, me tienes ya cansado con tanta cosa, yo te aborrezco, vete. No. Él usó la palabra. Jesús no sacó una mata de sábila o una pata de conejo o una herradura, no. Él usó
sola palabra, esta que todos los días usted oye. Lucas capítulo 4, verso 4. Escuche esto. Lucas 4:4. Dice, no, yo me pongo una aseguranza en el pie y con eso yo venzo a Satanás. Pierde su tiempo. Lucas 4:4. Mire lo que Jesús hizo. Aprendamos de él, que es el maestro. Jesús respondiendo le dijo, escrito está. Escuche lo que dice Jesús. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, o que sale de la boca de Dios. Cuando el enemigo le ofrece los reinos de la tierra, con tal que lo adorara, Jesús le responde ¿con qué? Le responde con la palabra. Lucas capítulo 4, verso 8. Lucas 4:8. Dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. O sea, por encima de lo que está escrito no hay nada más. Es comuníquese y cúmplase. Está escrito. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué interesante ver cómo Jesús se ciña en la palabra y reconoce el poder que tiene ella. Tú me puedes decir muchas cosas, pero yo no vivo de lo que tú me dices. Yo no vivo de lo que siento, yo no vivo de lo que pienso. Yo vivo por la palabra. Y la palabra dice. Si lo dice la palabra, yo lo creo. Vivo por lo que la palabra dice, no por lo que tú me dices. Cuando Satanás pretendió que Jesús tentara a Dios, arrojándose de lo alto del templo, es impresionante que Satanás dijo, con que sabes mucha Biblia, Jesús. Pues quiero decirte que yo también sé Biblia. Y sé que hay un texto bíblico. El diablo sabe Biblia. ¿Cómo es posible que el diablo sepa la Biblia y nosotros no? La Biblia reposando en el atril o metida en un baúl. ¿Cómo es posible? ¿Cómo hizo el diablo para saber la Biblia? Seguramente la estudió. Y nosotros un versiculito y ya nos estamos durmiendo. Por favor. Usa la misma palabra de Dios para tentar a Jesús. Qué osado es. Claro, porque ¿quién es Jesús? Jesús es el verbo de Dios o la palabra. Y Él va a usar la misma palabra para tentar a aquel que es la palabra. Lucas 4, 9 al 11. Lucas 4, 9 al 11. Dice aquí. Y le llevó a Jerusalén y le puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, ese si eres hijo de Dios es tratando de robarle la identidad. Si eres hijo de Dios, primero le dice, haz que esta piedra se convierta en pan. Hoy nos dice, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás enfermo? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no tienes para pagar tus deudas? No, es que yo tenga o no tenga para pagar las deudas. Yo soy hijo de Dios. A mí no me define un problema. A mí me define Dios. Amén. Muy bien. Entonces, el diablo lo subió a ese lugar alto. Dice, si eres hijo de Dios, échate aquí, de aquí abajo. Qué malo es el diablo. Porque escrito está. Escuche, pongan atención. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Escrito está, dijo, la Biblia dice. El diablo sabe Biblia. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso lo dice en el Salmo 91. El enemigo, quien también es conocedor de la palabra, usó la misma palabra para tentar a Jesús, aquel que es la palabra. Ojo a esto, porque también puede usar con nosotros la misma palabra de Dios
para que hagamos cosas que, aunque están escritas en la palabra, no han salido de la boca de Dios. Me gusta que la primera respuesta de Jesús es: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que, oiga esto, que sale de la boca de Dios. No dice el hombre vivirá de toda palabra de Dios, sino de toda palabra que sale, es decir, que Dios le haya dicho. Por supuesto que toda la Biblia está inspirada por Dios. Pero se requiere la palabra rema, la palabra que ha salido de la boca de Dios. Es la que necesitamos obedecer. Alguien puede tomar la Biblia y decir: no, es que voy a buscar un texto que diga te desposarás conmigo. Es decir, Dios está hablando de desposarse con su iglesia. Y la persona dice: esta es la palabra, debo casarme con el Fulgencio, porque esta es la confirmación, aleluya. Dios dijo, Dios no está hablando, está hablando contigo. Entonces, es posible. ¿Cuántas personas han tomado palabras? Van a la Biblia y dicen: no, esto me lo dijo Dios, y arrancan a hacer cosas que Dios nunca les dijo, porque estaba escrito en la Biblia. Alguien me decía hace algún tiempo que estaba en el ministerio y dijo: yo me voy del ministerio porque la Biblia dice que Abraham salió de su tierra y de su parentela. Eso quiere decir que yo tengo que irme de su ministerio. Tenga mucho cuidado, mi amado hermano, porque Satanás sabe más Biblia que usted y que yo. Y puede estar usando la misma palabra de Dios para que usted tiente a Dios o haga cosas que Dios no le ha mandado a hacer. Ante este nuevo ataque, ahí está Satanás diciendo: arrójate porque la Biblia dice. Como Jesús está defendiéndose con la palabra. No porque escrito está, no porque escrito está. Entonces el diablo dice: pero también está escrito que tú te arrojas y los ángeles te sustentan. También es la palabra de Dios. En este nuevo ataque del enemigo, Jesús responde. Lucas capítulo 4, verso 12. Lucas 4, 12. Dice la traducción lenguaje actual: Jesús le contestó. Esta traducción me gusta. Dice: Jesús le contestó: la Biblia también dice. Nunca trates de hacer caer a Dios en una trampa. Nunca trates de hacer a Dios caer en una trampa. Hay quienes leen: sal de tu tierra o de tu parentela, de la casa de tu padre. Y dice: eso quiere decir que tengo que irme para otro país. Aleluya, Señor. Esta es la confirmación. El diablo te va a hablar lo que tú quieres oír, así que ten mucho cuidado. Mucho cuidado. Por eso no me gusta cuando hay personas que me dicen: deme una palabra a usted. Yo les digo: mire, lo que yo pueda decir no es tan importante como lo que Dios pueda hablar a través de su palabra. Porque yo me puedo equivocar. Yo no soy Dios. Su palabra es lo más importante. ¿Y cuántas veces, a través de un mal consejo que podamos dar, hemos podido destruir la vida de muchas personas? Así que estemos muy atentos en saber escuchar la voz correcta. Por eso le digo a las personas: la palabra, esto es lo importante. Cimentes en ella, mírenla a ella, búsquenla a ella. Ahora, ¿yo cómo sé para diferenciar cuándo es una palabra de Dios y cuándo no? Se requiere mucha intimidad con el Espíritu Santo, que es el que nos da el discernimiento, la capacidad de saber cuándo, aunque es una palabra que está escrita, es una palabra que no viene de Dios, porque el enemigo usó la misma palabra para tentar a Jesús. De seguro lo puede tratar de hacer con nosotros. Es claro que Jesús conocía las Escrituras. Es claro que Jesús las había estudiado desde que era muy pequeño.
En sus manos las sagradas escrituras se convirtieron en flechas que usó contra un enemigo mortal, la palabra. Efesios capítulo 6, miremos el verso 17. Efesios 6, 17. Ay, ¿yo qué hago para salir de este inconveniente? ¿Cómo enfrentar esta lucha? Dios le está hablando, pero es necesario que ponga atención. Le está diciendo, mira, tú necesitas armas espirituales. Y la palabra es una de ellas. Efesios capítulo 6, verso 17. Dice, tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es una especie de casco con el que los guerreros se protegían de las flechas y de todos estos ataques enemigos. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No sé si lo había visto, pero la palabra es la espada del Espíritu Santo. Una persona que no conoce lo que dice la palabra, ¿qué es lo que está haciendo? No tiene el arma adecuada o el Espíritu Santo no tiene cómo defender a esa persona, porque la espada del Espíritu es su palabra, es la espada. ¿Cómo te defiendo si tú no sabes lo que está escrito en la palabra? ¿Cómo? La espada es parte de la armadura espiritual que Pablo exhorta a los cristianos a usar, con el fin de estar preparados para luchar eficazmente contra el maligno. Efesios capítulo 6, verso 3. Dice Efesios 6, 3. Dice Efesios 6, 3. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, no una parte, toda la armadura. Después hablamos de la armadura de Dios. Pero me quiero centrar solo en la espada hoy. Dice, para que podáis resistir en el día malo. Y la espada hace parte de la armadura de Dios. Es decir, tú quieres resistir el día malo, el día de los problemas, de las aflicciones, de las tormentas. Tú necesitas un arma. Y ese arma es la espada del Espíritu. Para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estáis firmes. Imagínese el soldado que va a la guerra, descubierto, su cuerpo completamente, digamos que va desnudo a la guerra. Uno ve un soldado desnudo y dice, pero ¿usted qué hace aquí así? No, que es que yo... No, usted necesita estar protegido. Y la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y que los violentos lo arrebatan. Es decir, la vida con Dios, el caminar con Cristo es una guerra diaria. Esto no es solo el domingo. Todos los días hay una guerra. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero todos los días el enemigo ataca. Cuando no es a los hijos, es a la esposa. Cuando no es a la esposa, es al esposo. Cuando no es al ministerio, se mete con la familia, se mete. Todos los días hay un problema, otro. Hay ataques. Pero el problema no es ese. El problema es que nosotros no sepamos de dónde viene el ataque y no hagamos nada para defendernos del ataque. Aquí el Señor nos está enseñando. Entonces yo voy a la guerra y necesito un arma. La espada es un arma tanto ofensiva como defensiva, usada para protegerse uno mismo del daño o para atacar al enemigo y vencerlo. Para un soldado, como somos todos soldados de Cristo, es necesario recibir un soldado. Usted es un soldado. Ay, no sabía. Sí, usted es un soldado de Cristo. Y estamos en una guerra. ¿Y qué hacen los soldados? Los soldados hacen polígono, ellos se entrenan. Hay unos campos en donde ellos pasan por la cuerda, se meten por... ¿Cuál es el entrenamiento suyo para enfrentar al enemigo? ¿Ver televisión? Por Dios, ¿a quién va a derrotar así?
Los soldados tienen que prepararse. Entonces el soldado tenía una rígida formación sobre el uso adecuado de la espada. Imagínese uno sin saber usar la espada, se termina cortando uno mismo porque tiene doble filo. Corta para allá, pero ella misma te puede cortar. Tienes que saberla manejar a fin de obtener el máximo beneficio de ella. Y eso es lo que hacemos aquí todas las mañanas. Ustedes no se cansan todos los días de escuchar la palabra, no. Es que nos estamos entrenando para saber cómo es que manejamos esta arma, cómo es que podemos enfrentar al enemigo. Eso es lo que estamos haciendo. Entrenamiento puro y físico. Yo me conectaba y era para escuchar. Me parecían bonitos los mensajes. No. Aquí no estamos con mensajes bonitos. Nos estamos entrenando para la guerra. Estamos aprendiendo cómo usar la espada del Espíritu. Entonces, todos los soldados cristianos necesitan el mismo rígido entrenamiento para saber cómo manejar apropiadamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Es usted un experto en manejar la espada del Espíritu? Puesto que todo cristiano se encuentra en una batalla espiritual en contra de las fuerzas satánicas de este mundo, necesitamos saber cómo manejar la palabra apropiadamente. Solo entonces se convertirá en una defensa efectiva contra el maligno y una valuable arma ofensiva para la destrucción de fortalezas, del error y de la mentira. Segunda de Corintios capítulo 10 versos 4 al 5. Segunda de Corintios 10, 4 al 5. La próxima vez que le pregunten, ¿y usted por qué se conecta a ese programa de verdades eternas? Es que me estoy entrenando. Estoy entrenando para ver cómo es que se maneja la palabra. Porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales. O sea, al diablo tú no lo puedes enfrentar cuerpo a cuerpo. No, necesitas armas espirituales. Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. A la palabra también se le llama la espada. En Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, aquí encontramos lo siguiente. Dice, porque la palabra de Dios, esta que escuchamos, es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esto es la palabra. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne. Esto hace la palabra. Se mete tan adentro que discierne hasta los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra. Aquí la palabra es descrita como viva, como eficaz y más cortante que espada de dos filos. La espada romana comúnmente era de dos filos, haciéndola más efectiva para perforar y cortar por ambos lados. Miremos una espada de dos filos, ¿cómo es? Ahí está. Eso es la palabra. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando todos estos años? Todos estos años, cada cita bíblica, cada palabra revelada, ha sido ¿qué? Un arsenal que de parte de Dios hemos estado recibiendo. La pregunta es, ¿qué ha estado haciendo usted con este arsenal que todos los días recibe de parte de Dios? ¿Qué hace usted con la espada de la palabra que todos los días recibe? La idea de la Escritura de penetrar significa que la palabra de Dios llega hasta lo profundo del corazón. El centro mismo de la acción
y deja expuestos los motivos y sentimientos de aquellos que toca. El propósito de la espada del Espíritu, que es la Biblia, es fortalecernos y permitirnos resistir los ataques de Satanás. Salmos capítulo 119, verso 10 al 11, miremos por favor. Salmo 119, 10 al 11. Traducción lenguaje actual dice: yo te busco de todo corazón, mire esto, y llevo tu palabra en mi pensamiento. ¿Dónde la tiene usted escrita? ¿Solo en un cuaderno o debajo del brazo? No. Llevo tu palabra en mi pensamiento. ¿O en una tabla escrita? No. Llévala en tu pensamiento. Mantente fiel o manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. El Señor por eso dice que vendrá un tiempo en que Él cambiará el corazón de piedra, nos dará un corazón de carne y Él pondrá nuestra ley, su ley en nuestra mente y la escribirá en nuestro corazón, ya no en tablas de piedra, sino en nuestro corazón, para que de allí nunca se olvide la palabra. A veces escuchamos un mensaje como esto y a la hora ya se nos olvidó. Y otra vez viene la palabra y la recordamos al momento y otra vez se nos olvidó. El Espíritu Santo usa el poder de la palabra para salvar almas y conferirles la fortaleza para alcanzar madurez espiritual y ser soldados del Señor. A medida que conozcamos y comprendamos la palabra de Dios, seremos más útiles en hacer la voluntad de Dios y más eficaces para permanecer firmes contra el enemigo de nuestras almas. La intimidad de Jesús con las Escrituras fue tan completa que Él podía, sin dudar, encontrar el versículo exacto con el cual enfrentar el peligro particular del momento. Miremos algunos ejemplos de cómo usar de manera correcta la espada del Espíritu, que es la palabra. Vamos a colocar unos ejemplos. Cada uno de nosotros queda la responsabilidad de seguir profundizando en ello. Si el enemigo te ha hecho perder la pasión, el interés por las cosas espirituales, la confianza en la habilidad de Dios, o crees que ya no le interesas, tú no le puedes decir al diablo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. No. Tienes que usar el versículo específico, el arma específica, la palabra específica para un ataque específico. Jesús, si usted se da cuenta, no le respondió lo mismo, aunque dijo, escrito está, siempre se refirió a varios textos. ¿Por qué no usó el mismo para referirse, para enfrentar a Satanás? Porque hay un texto para cada situación. Entonces, si usted está enfrentando estas situaciones que acabamos de mencionar, repito, el enemigo le ha hecho perder la pasión, el interés por las cosas espirituales, ya no le gustan las cosas de Dios, se ha desanimado la confianza y la habilidad de Dios, o crees que ya no le interesas a Dios, entonces usted le va a decir a Satanás con toda autoridad, cuando esté esa vocecita. Y ahí está el punto 3, que no quiero profundizar mucho en él porque el tiempo ha avanzado, pero veo que Jesús cuando se enfrenta al enemigo, Él no empieza a hablar con el enemigo. Él empieza a hablarle al enemigo, que es otra cosa distinta. El problema de muchos de nosotros es que empezamos a hablar con Él. Entonces el diablo nos dijo, si viste que fulano de tal no te habló, eso debe ser que está enojado por ti. ¿De verdad? Sí, señores. Y empiezas tú una conversación con el señor diablo en tu cabeza.
Y estás hablando todo el tiempo, te levantas y él te está diciendo, esto está terrible, está mal, no vas a poder salir. Y tú empiezas a conversar con él. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me sigues, y al extraño no seguirán, porque no reconocen la voz de los extraños. La pregunta es, ¿qué hace usted hablando con el enemigo en su mente y en su corazón? El diablo tal vez te está diciendo, tú no cambias, eres un hipócrita, no vas a poder salir de esa situación, no te vas a poder sanar, y empiezas a conversar con él. Con el enemigo no hay que hablar, hay es que hablarle con autoridad. Apártate de mí, Satanás, porque está escrito, y usted saca este texto bíblico, Lamentaciones 3, 22 al 23, tiene que ser un texto específico. Usted le va a decir, apártate de mí, Satanás, por la misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Verso 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y el enemigo, esa vocecita tendrá que irse. Si no le dice Jeremías 24:7, una palabra específica, hay muchas, estoy dando simplemente ejemplos, no tienen que ser estas. Apártate de mí, Satanás, porque la palabra dice, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Otro ejemplo. Si el enemigo te ha hecho perder el enfoque, y crees que los culpables de lo que te está pasando son tu cónyuge, tu amiga, tu suegra, tus heridas, tus finanzas, tus hijos, cualquier cosa excepto tú, dile a Satanás, apártate de mí, porque escrito está Efesios 6:12. Lo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y si no quedó contento con ese, le saca otra cita y le dice, no, esto no es es que el diablo, yo ahora te ato. Tiene que ser la espada. Segunda de Tesalonicenses 3:3, nueva versión internacional. Entonces usted saca esta espada y dice, apártate de mí, Satanás, porque está escrito, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Y el diablo tendrá que oír. Ahora, si el enemigo te ha robado la identidad, ha exaltado tus inseguridades, ya no sabes quién eres en Cristo, te hace sentir inútil y te hace pensar que no llegarás a ser libre ni cumplir el propósito con el cual Dios te creó, dile al enemigo, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, Primera de Pedro 2:9, otra espada, aquí está, reciba estas espadas. El Señor nos está dando un arsenal hoy. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si se llega a mover el diablo y todavía está con vida, haga como David. David lo derribó con una pedrada en la cabeza y luego fue y cogió la espada. ¿Qué usó? La espada. Y le cortó la cabeza. Entonces usted saca Romanos 8, 15, 17, nueva versión internacional, y le dice, apártate de mí, Satanás, porque está escrito, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Eso es usar bien la palabra. Pero si estás siendo la familia el blanco del enemigo, buscaría por todos los medios desintegrar la familia y destruir a cada uno de sus miembros, debilitar tu confianza y unidad. Si esto está pasando, usa la espada del Espíritu y dile, Satanás. Mateo 19:16 dice, así que
no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Si él sigue insistiendo, saca otra vez la espada. Tercera de Juan 4. Entonces usted le dice: apártate de mí, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Pero si el enemigo está constantemente recordando tus errores pasados y tus malas decisiones, si quiere agobiarte con la vergüenza y la culpa, para que pienses que no vale la pena volverlo a intentar, dile: apártate de mí, Satanás, porque escrito está en Isaías 43, verso 18 al 19, dice lo siguiente. Isaías 43, 18 al 19. Apártate, porque está escrito: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez, dice el Señor, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, y esa voz tendrá que irse. Pero si sigue insistiendo, usted saca de nuevo la espada del Espíritu, 2 de Corintios 5:17, y desata esta palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero si el enemigo te intimida con muchas preocupaciones, si utiliza la ansiedad para paralizarte, si tienes temor a la vejez, al cambio, al futuro y estás a la defensiva siempre, ataca. Apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Esto no es gritando, no, es con la palabra. Salmo 56, 3, 4, dice la palabra. Salmo 56, 3, 4 dice: apártate de mí, Satanás, porque está escrito: en el día que temo yo, en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré que puede hacerme el hombre. Y se insiste, le saca otra espada. 2 de Timoteo 1:7. Apártate de mí, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si el enemigo te ha estado tentando en tu área sexual con impurezas de todo tipo, o con pecados que crees que son inevitables de cometer, como la mentira, el enojo, etc., dile al enemigo: usa la espada de la palabra. Apártate de mí, Satanás, porque está escrito. Miremos Romanos 6, 12, 14. Nueva Traducción Viviente dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Está escrito: en cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto. Para hacer lo que es correcto. Para la gloria de Dios, verso 14. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Si eso no es suficiente, use 1 de Corintios 10:13, Nueva Traducción Viviente. Esta es la espada de Dios en acción, la espada del Espíritu. Y le va a decir con autoridad, abriendo sus labios: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda yo soportar. Cuando sea tentado, Él me mostrará una salida para que pueda resistir. Es lo que está escrito en la palabra. Si el enemigo hace que todo te parezca urgente, te hace creer que debes hacerte cargo de todo y de todos, te estresa, te mantiene ocupado, abrumado, te roba el sueño, el contentamiento y sientes que las fuerzas te abandonan, saca tu espada y dile a Satanás: apártate de mí, porque escrito está en Mateo 11:28, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero si sigue insistiendo,
Dígale Salmo 71:56, apártate de mí, Satanás, porque, Salmo 71:5-6, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Si las heridas del pasado te persiguen, así como las personas, hechos y circunstancias que las causaron, si has endurecido tu corazón con enojo y rencor y has determinado no perdonar, dile a Satanás, apártate de mí, porque escrito está, en Romanos capítulo 12, verso 19 al 21, escrito está, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Pero si él insiste, saque la palabra y decrétela. Hebreos 12, 14 al 15. Dígale con autoridad, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hay poder en la palabra que ha salido de la boca de Dios. Y Dios la ha dejado a nuestra disposición. Recibimos el don del Espíritu Santo en nuestro bautismo. Las Escrituras están fácilmente disponibles para todo aquel que crea en ellas. Las traducciones abundan. Incluso podemos instalar la Biblia en nuestras computadoras portátiles, celulares y agendas electrónicas. Los programas para computadoras hacen posible escudriñar las Escrituras de maneras que no hace mucho antes solamente podíamos soñar. Lo que nos hace falta entonces es alfabetización bíblica. La gente no sabe cómo enfrentar las circunstancias. La Biblia en nuestras manos es como una caja de herramientas en las manos de una persona que nunca ha clavado un clavo. Si se le dedica tiempo y busca en ella un consejo, una persona sin habilidades puede tener éxito en algún proyecto de carpintería, dado que en el tiempo y la oportunidad para buscar consejo, nosotros podríamos contraatacar la tentación. El problema es que las tentaciones no nos permiten el lujo del tiempo. Ellas vienen de un momento a otro y nos agarran a veces desprevenidos y nos destruyen y nos hacen tambalear. Siempre necesitamos estar en entrenamiento, como un soldado o como un jugador de fútbol, de tal manera que estemos listos cuando llegue el momento de la prueba. Usted necesita tener el texto bíblico específico, no cualquiera, específico para cada situación. Para eso es necesario conocer lo que aquí dice y empezar a estudiar y a memorizar, aprenderse de memoria la mayor cantidad posible de versos bíblicos. Si no lo sabe, saque una hoja y escríbalos y téngalos allí presentes siempre. Conocer la Biblia. Imagínense que el enemigo ataca a Jesús en el desierto. Dile a esta piedra que se convierta en pan. Entonces él dice, ¿cómo era que decía? Yo anoté cómo era. Ay, pero se me olvidó. Yo estaba escuchando el programa, pero nunca le puse cuidado a las enseñanzas y yo nunca tomé nota. ¿Cuál era la cita que yo iba a decir? Va a perder el año. Conocer la Biblia, mis amados, nos prepara para el momento de la tentación. Cada una de estas 3 tentaciones que Jesús enfrentó y que el enemigo usa con todos los creyentes ya tienen en sí mismas una trampa particular porque son mentiras. Pero existe la verdad de la palabra que es mucho mayor para hacerle frente a cualquiera de sus tentaciones. ¿Por qué aquel que es la verdad vino a este mundo? Porque el mundo estaba esclavizado por la mentira. Se necesitaba aquel que es la verdad. Y Cristo es la verdad. Su palabra es la verdad. Si Jesús hubiese cedido a una de estas tentaciones de Satanás, entonces estaría dejando que el diablo propusiera la agenda.
dale por aquí, avanza por allá. El diablo estaría en el asiento del piloto y Jesús solamente sería su acompañante en el viaje. ¿Quién sabe a dónde lo hubiera llevado el diablo a partir de allí? Así que no cedamos, por favor, nosotros a sus tentaciones. Hagámosle frente con la espada del Espíritu, que es la palabra, para que no sea Él quien dirija nuestras vidas, para que no sea Él el piloto de nuestra vida, sino Cristo y su palabra. Termino con esto. Quien en la palabra de Dios decide confiar, ninguna tentación lo podrá doblegar. Padre amado, gracias de nuevo con todo el corazón por estas verdades eternas tan poderosas. Gracias por amarnos tanto y enseñarnos estas estrategias de guerra espiritual que tal vez habíamos escuchado, pero que no estábamos poniendo en práctica. Hoy nos has hablado de una manera clara la forma como podemos enfrentar al enemigo. Y es primero con la llenura del Espíritu Santo. Ayúdanos a entender lo importante que es hacer de nosotros un lugar donde el Espíritu Santo, un lugar apto donde el Espíritu Santo pueda habitar. Por eso te rogamos, Señor, que nos ayudes a revisar cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida, y todas aquellas cosas que tienen que ser cambiadas para que el Espíritu que es santo pueda morar en este lugar. Nada tiene que ver la santidad con la inmundicia. Ayúdanos, Señor, a poder darnos cuenta de los errores que estamos cometiendo, Espíritu Santo, que seas tú el que traigas convicción a nuestra vida para tomar esa decisión de arrepentirnos de nuestro mal camino y hacer que nuestro cuerpo, el templo donde mora tu Espíritu Santo, pueda ser un lugar en donde tú puedas habitar. Tal vez hemos intentado de muchas maneras vencer, enfrentar las tentaciones y demás, y no hemos podido lograrlo porque lo hemos hecho en nuestras fuerzas, y por eso ahora nos sentimos cansados, ahora vemos que nada ha funcionado porque no hemos dejado que la obra la hagas tú. Por eso te rogamos que tú nos llenes de la unción de tu Santo Espíritu todos los días de nuestra vida y que podamos, Señor, prepararnos cada día más en el estudio de las Sagradas Escrituras. Quita todo sueño, quita todo aquello que nos lleva a ver la palabra como una carga, como algo que no es interesante, y que nosotros podamos amar tu palabra y podamos volvernos expertos en el manejo de la espada del Espíritu, que es tu palabra. Te damos gracias, Dios amado, porque nos has dejado las herramientas, y cada versículo y cada palabra y cada enseñanza ha sido un arsenal inmenso. Durante todos estos años es para que tuviéramos bodegas llenas de armamento, que al final lo hemos terminado usando. Pero a partir de este día lo vamos a empezar a hacer, a poner en práctica lo que hoy nos has hablado y usar unos versos bíblicos para enfrentar. Cada uno de nosotros sabe cuál es la lucha que está enfrentando. Vaya a la palabra y dígale: Señor, dame una palabra específica para esta lucha que enfrento. Y cada vez que el enemigo venga a atacar su vida, use la espada del Espíritu, que es la palabra. No se ponga a hablar con el enemigo, háblele con la autoridad de la palabra y el enemigo tendrá que oír. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¡Wow! ¡Qué poderoso es nuestro Dios! A todos ustedes, mil gracias. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, a visitar nuestro sitio web www.verdadeseternas.co. A todos ustedes, feliz y bendecido día. No olviden, quien en la palabra de Dios decide confiar, ninguna tentación lo podrá doblegar. El Señor les abrace con su amor. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades Eternas.
Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.